¿Me oís? ¿Se me oye? Sí. Vale. Gracias. También me pongo el minutero. Bueno, pues muchas gracias a todos. Me han pedido que venga a hablaros sobre la carrera académica. Entonces, un poco para hacerme a la idea de con quién estoy hablando, me gustaría saber por aquí cuántos tenéis el doctorado, cuántos estáis estudiando para sacaros el doctorado, cuántos estáis en la carrera. Vale, muy bien. ¿Y cuántos sabéis lo que queréis hacer? Un par de manos, vale, perfecto. Eso es más o menos lo que nos pasa un poco a todos. Este podría ser un mapa para la carrera investigadora. La carrera investigadora en general en todos los países es algo muy parecido. Se estudia una carrera, luego se hace un máster, un postdoc, un doctorado, unos años de postdoc. Después pasas a ser investigador principal y con un poco de suerte te estabilizas. Yo en estos momentos pues estoy por aquí. Y supongo que la mayoría de la gente a la que va dedicada esta charla va un poquito más atrás. Lo que yo he hecho no es una indicación de cómo tienen que hacerse las cosas, porque como veréis, pues tampoco es que yo lo haya tenido muy claro en ningún momento de mi carrera. Eso es la carrera investigadora oficial y veo que no soy la única que tiene referencias a Juego de Tronos. Esto digamos que puede ser el primer año de doctorado, siguiente, los siguientes postdoc, y en cualquier momento te pueden cortar la cabeza. Bueno, sí y no. Hay gente a la que le cortan la cabeza, es cierto, pero también es cierto que la mayoría de la gente, y estos son los datos de la Royal Society, no sigue ese camino establecido de carrera, máster, doctorado, postdoc. De hecho, los que siguen por aquí son la minoría. La mayoría hacen otras cosas. Y de hecho, por eso estáis hoy aquí, porque todas esas otras cosas son cosas de las que se van a hablar a lo largo de estos 3 días. Pero yo he venido a hablaros un poquito de la carrera investigadora y os voy a hablar un poco qué es lo que me pasó a mí, porque es lo que mejor conozco. Yo estudié farmacia en la UPV, aquí al lado. Es una carrera preciosa que está llena de química, biología, medicamentos, enfermedades. Son un montón de cosas que me gustó mucho estudiar mientras estudiaba la carrera. Y cuando llegó el final de la carrera, pues bueno, llega un momento de ¿qué hago ahora con mi vida? Yo tenía claro que los 5 años de carrera no habían sido suficientes, quería seguir aprendiendo, pero la verdad es que no tenía nada claro si el laboratorio me gustaba, si era algo para lo que yo valía. Así que me fui a hacer un máster, como es lo habitual. Era un máster que era mitad clases, mitad un proyecto de investigación, y ese máster era en toxoplasmosis. Era un proyecto muy bonito. Este era mi director, mi supervisor del proyecto de máster. En este máster aprendí a hacer PCRs, a clonar, a que no me salieran los experimentos, a que sí me salieran los experimentos, a reunirme con el grupo o con mi supervisor para ver cómo se podía arreglar. En resumen, lo que es el día a día de un laboratorio. Y a mí, en particular, pues eso me enganchó. De los 4 que estábamos en el máster, los otros 3 salieron espantados. No les gustó nada. Uno es banquero ahora. Pero a mí me gustó mucho y me puse a pensar en hacer un doctorado. El doctorado es otra de las etapas de tu carrera investigadora y algo que tienes que pensar es cómo vas a financiar ese doctorado. Cuando yo hice el doctorado era una beca, no era un contrato, pero el problema era un poquito el mismo. La forma más fácil es encontrar un grupo fantástico que ya tenga financiación para el doctorado y eso pasa pocas veces. Otra opción es buscar un contrato de distintas instituciones, como pueden ser las becas del Gobierno vasco, del Mineco, o asociaciones y fundaciones. Como todos vosotros sabéis, últimamente para conseguir una de estas hay que tener una media escandalosa. Pero es posible, aunque bueno, si todavía estáis a tiempo de mejorarla un poco, yo os aconsejo que la mejoréis. Yo no tenía una media de esas estratosféricas, yo tenía un currículum muy normal y estaba en otro momento y en otro país. Con lo cual busqué, era una página web que es Jobs UK, donde se encuentran muchas oportunidades de trabajo, de doctorados. Busqué entre esas oportunidades y encontré un proyecto en un grupo interesante en Londres, porque Londres está más cerca de Bilbao que Glasgow, y me encontré con un proyecto de investigación. Y el proyecto de mi doctorado era en esclerosis lateral amiotrófica.
nada que ver con la toxoplasmosis. Pero utilizaba las mismas técnicas de investigación, utilizaba clonaje, PCR. Durante este proyecto aprendí a hacer un montón de cultivo celular. Este era mi supervisor, eso fue en King's College London, y por primera vez en mi carrera aparecen, como ese ruidito soy yo, que por primera vez en mi carrera aparecen los pacientes como un factor imprescindible para mi desarrollo profesional. Mi doctorado se financió gracias a un proyecto de investigación de la Motor Neuron Disease Association, una asociación de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica que financiaba un proyecto de investigación con el que me contrataron a mí como estudiante de doctorado. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, mortal, tiene una esperanza de vida de 2 a 5 años. Cuando yo la estudié era una enfermedad rara y era tan rara que bueno, era muy difícil contarle a tu familia qué era lo que estabas haciendo. Ahora mismo se ha dado a conocer gracias a iniciativas como el cubo de agua helada, pero fue un proyecto muy bonito. Fue un proyecto muy bonito en el que trabajé, en la que en ese momento era el único gen relacionado con la enfermedad, la superóxido dismutasa. Hice mucha mutagénesis, hice mucho cultivo celular. Y como era una de las primeras estudiantes de doctorado de mi supervisor, me tocó montar un laboratorio, que es algo que no cuenta mucho en publicaciones, pero de lo que aprendí un montón sobre cómo salir corriendo al laboratorio de al lado a pedir ayuda y cómo ir comprando desde las pipetas hasta los distintos reactivos. Después de 4 años trabajando y presentando la tesis, pues bueno, terminas el doctorado y vuelves a estar otra vez en esa encrucijada. Pues, ¿qué hago? ¿Me voy a la industria? ¿Sigo en academia? ¿Me busco un trabajo de verdad? Bueno, pues yo sabía que llevaba 4 años trabajando en una enfermedad neuromuscular y que sabíamos mucho más de la enfermedad, pero no estábamos más cerca de la terapia en ese momento. Luego ha habido muchísimos avances en ELA, pero en ese momento no me sentía bien. Yo soy farmacéutica y al final eso siempre te va permeando y buscaba algo más relacionado con la terapia. Así que, bueno, surgió una oportunidad de un proyecto postdoctoral y en este caso me pasé de una enfermedad neuromuscular mortal en adultos a una enfermedad neuromuscular mortal en niños. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular del músculo. Son pacientes a los que les falta una proteína muscular y eso hace que tengan problemas de deambulación con pocos años. Se diagnostica sobre los 4, entre los 10 y 15 años están en silla de ruedas y tienen una esperanza de vida entre 20 y 30 años. Es también una enfermedad rara y aparecí por Imperial College con la supervisión de Francesco Montoni y Jennifer Morgan a trabajar en este proyecto. Y de nuevo, los pacientes tuvieron un rol fundamental en mi carrera. En este caso, Action Duchenne, que por aquel entonces se llamaba Parent Project UK, es una asociación de pacientes que hicieron una enorme campaña al Departamento de Salud del Reino Unido para pedir financiación para investigación en la enfermedad de sus hijos. Gracias a esta campaña, el Departamento de Salud sacó un proyecto muy consistente, 4 millones de libras, a repartir entre un consorcio de investigadores en el Reino Unido, entre los que se encontraban los que me contrataron a mí como postdoc, para intentar probar una idea novedosa de terapia. Esta idea novedosa de terapia era el salto del exón, es decir, intentar saltar exones del RNA mensajero para restablecer la expresión de la distrofina que les faltaba a estos niños. Utilizaríamos oligonucleótidos antisentido, que era una sustancia que se había utilizado mucho en laboratorios para experimentos, pero no tanto como medicamento. Y de hecho, en estos momentos solo hay 5 medicamentos de este tipo aprobados por la FDA y los 2 últimos fueron el año pasado. Es una terapia súper personalizada, no vale para todos los pacientes, hay que diseñarla para unos pacientes en concreto y no sabíamos nada de nada. Nada de nada. No sabíamos ni cómo lo íbamos a usar, ni cómo de bien iba a funcionar, ni cómo se medía esa proteína, ni nada. No sabíamos nada, pero nos lo pasamos bastante bien buscándolo, buscando muestras en los archivos, pidiendo muestras a los clínicos, comparando todas las distintas secuencias para elegir cuál iba a ser el compuesto que íbamos a utilizar en el ensayo clínico,
cómo íbamos a medir esos resultados, si funcionaba o no funcionaba en el ensayo clínico. Y bueno, pues yo por otro lado tenía mis proyectos paralelos y por este proyecto paralelo pues estuve un rato en mi casa de baja de maternidad, pero a pesar de todo, pues bueno, mientras yo estaba de baja de maternidad nos mudamos todos a otra universidad, también en Londres, y publicamos el primero de los ensayos, que la verdad es que salió súper bien. Nos gustaron mucho los resultados. Era un ensayo muy pequeñito, localizado, pues era un first in man en niños, con lo cual era un ensayo local. Pero cuando un ensayo sale bien, el siguiente es más fácil de financiar. Así que casi inmediatamente empezamos a hacer otro segundo ensayo clínico. Nos pusimos a trabajar en otras moléculas, en otros modelos animales. Este fue el primero de los pacientes que se inyectó para el segundo ensayo clínico. Yo seguía con mis proyectos paralelos y también estuve otro tiempo de baja de maternidad. A pesar de todo, seguimos trabajando, escribimos el artículo, lo publicamos y bueno, pues esta es la celebración del segundo de los artículos que publicamos y mi jefe lleva enseñando esta foto por medios planeta en distintos congresos y creo que nunca se ha fijado que llevo un chupete en la mano. Luego llega el momento de volver. Yo soy de Bilbao, centro del universo, y me había ido para un año y al final he estado fuera 14, pues porque te entretienes mucho por el camino y como habréis visto, pues estuve bastante entretenida. Volver es complicado, tiene sus pros, tienes que inventarte tu trabajo para volver. Nadie va a venir y decirte, necesito que vengas a hacer esto. Para volver, bueno, lo curioso es que me encontré en una de estas carreras científicas con un stand en que me dieron este panfleto, Tu futuro está en Bilbao, que estuvo en mi mesa en el laboratorio en Londres hasta que volví, durante al menos 4 años que estuve escribiendo. Y para volver, pues necesitas vivir una doble vida. Mi identidad secreta era que yo era postdoc de día y escribía proyectos durante la noche. Y escribiéndolos y mejorándolos es como terminas escribiendo un proyecto que alguien se decide a financiar. La verdad es que es una carrera de fondo y es muy fácil perder las esperanzas, pero es algo que se puede hacer. Un inciso que quiero hacer aquí, lo de volver con padrinos o sin padrinos. Habéis visto un montón de... Si lo googleas, enseguida te salen cosas sobre nepotismo, amiguismo. Es verdad, claro que hay amiguismo y claro que estaría muchísimo mejor, pero de hecho yo he vuelto sin padrinos. He vuelto sin padrinos porque un montón de gente que no me conocía y que no ganaba nada con que yo volviera, me ha ayudado, me ha presentado a gente, me ha avisado de que había convocatorias, ha leído mis proyectos, me los ha criticado. Existe la parte de los padrinos, del nepotismo, del amiguismo, pero también existe mucha gente que está dispuesta a darte su ayuda sin recibir nada a cambio. Y ahora estoy aquí, estoy en Biocruces, estoy muy cerca de casa. Ahora mismo estamos aquí escondidos detrás del Hospital de Cruces y dentro de poco estaremos aquí, que están haciéndonos un edificio nuevo. Tengo un grupo chiquitín y como no les he dicho que iba a enseñar la foto, lo voy a pasar rápido. Y nos dedicamos a las enfermedades neuromusculares. Sigo trabajando en la enfermedad de la distrofia muscular de Duchenne. Trabajamos en ese mismo tipo de compuestos, pero evaluándolos más que en los ensayos clínicos y estamos haciendo unas técnicas bastante novedosas. Ha habido un montón de gente que ha influido en mi carrera. Como podéis ver, no he tenido una carrera lineal, no he estado trabajando en el mismo proyecto desde principio a fin. No hace falta, cuando estás haciendo un proyecto de máster, no te estás encadenando para toda tu vida. Estás aprendiendo cosas y de todas ellas se aprenden distintas cosas. Los pacientes han sido para mí un referente siempre, quizás porque yo soy farmacéutica y es algo que me interesa. Desde los que primero financiaron el proyecto que me contrató como investigadora predoctoral hasta el primer postdoc y ahora muchas asociaciones de pacientes siguen financiando parte de nuestros proyectos y nosotros pues seguimos con ellos en campañas de concienciación, divulgación, dando charlas. Nos mojamos todos los años, nos pintamos la cara, salimos a echar globos. Bueno, la verdad es que nos movemos bastante. Siento que os había prometido un mapa y no tengo un mapa de carrera de investigación. La verdad es que no existe el concepto de mapa. Este es probablemente el único mapa que os pueda dar. Y bueno, lo que sí quería daros a los que estáis haciendo el doctorado es este resumen, que no es mío, que es de Matt Might, sobre qué es el doctorado. Pues si este círculo es todo el conocimiento de la humanidad, esto es lo que aprendemos en el colegio, en el instituto,
en la universidad. En un máster nos vamos centrando cada vez en un tema más concreto. Esta es una vez que has leído toda la literatura que tienes que leer para llevar a cabo tu doctorado. Luego te centras en algo muy concreto y ahí, trabajando, al final, ¡chit!, este es tu doctorado. Y claro, desde nuestro punto de vista, tu doctorado es algo inmenso y gigantesco. Hombre, con un poquito de perspectiva no lo es tanto, pero lo cierto es que es con esas distintas bolitas apretando como el conocimiento de la humanidad va avanzando. Así que bueno, seguimos empujando y ahora mismo estamos buscando candidatos para trabajos de fin de máster, de doctorado. Si alguien nos quiere ver, esa es nuestra web, Twitter, y por ahí estará mañana Patricia con un póster para explicarnos un poquito lo que hacemos en nuestro grupo. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy, o en el café, o en Twitter, o donde queréis encontrarme. Muchas gracias. Gracias, Virginia. ¿Alguna pregunta para ella?